En el seminario que hemos terminado ahora, la enfermedad profesional en el sector de la construcción de Andalucía, yo creo que se han abordado pues, la problemática de muy diferentes perspectivas, ¿no? Lo primero es que, aunque parece algo obvio, no solo hay accidentes de trabajo. O sea, si hablamos de construcción, todo el mundo, lo primero que se le viene a la cabeza es el accidente. También hay la posibilidad de enfermedades. Lo que pasa es que son mucho menos visibles. De acuerdo que es más fácil ocultar una enfermedad que un accidente. Pero uno de los objetivos de este seminario era poner de manifiesto que, aparte de accidentes de trabajo, hay enfermedades y deberíamos de hacer que fueran un poquito más visibles. Se ha visto algunas muy específicas que hablaremos, como el asbesto, amianto, polvo de sílice, vale, pero el asma laboral, se ha indicado también el tema de enfermedades autoinmunes. Bueno, yo dirijo un máster de enfermedad autoinmune, ¿no? Donde participan profesores de toda Andalucía, que me parece que es un tema de un gran interés, porque la patología cada vez es más compleja y cada vez estamos viendo que hay formas de presentación que no son las tradicionales. Eso no quita que los trastornos musculoesqueléticos, las cargas, las posturas, el movimiento repetitivo, el túnel carpiano, son 3 de cada 4 de las enfermedades profesionales que se declaran. Pero una cosa es hablar del porcentaje de lo que se declara, porque si fuera así, toda la realidad, lo único que tendríamos que actuar son sobre los trastornos musculoesqueléticos, porque son el 75%. El problema está en que hay otras muchas patologías que se declaran mucho menos. Entre otros, ya se ha hablado también la tuberculosis, la hepatitis, el SIDA, la enfermedad transmitida por mosquitos, la garrapata, el agua estancada, madera, la movilidad entre trabajadores, porque es que cuando un trabajador viene de un país, ¿no?, de gran distancia y a los pocos días está trabajando contigo, puede transmitir una enfermedad. O nosotros estamos trabajando en cualquier sitio, o sea, cada vez más, bueno, yo incluso lo hago en congresos, pero unos trabajadores de la construcción, ¿dónde trabajan? Todos trabajan en Sevilla, todos trabajan en su zona, cada vez más hacen grandes, digamos, desplazamientos y se exponen a otro tipo de patologías. De acuerdo que no solamente son enfermedades profesionales, porque la enfermedad profesional es una cosa muy concreta, pero yo creo que tenemos que tener, como dirían los ingleses, open mind, mente abierta. No solo son importantes la enfermedad profesional, toda patología que tenga un trabajador es digno y obligatorio por los servicios de prevención atenderla. Un ejemplo, el cuadro de enfermedades profesionales, nos enteramos hace poco que ya está casi aprobado, se aprobará muy brevemente, incluir enfermedades mentales. Pues en el seminario del día 6 sobre inteligencia artificial y vigilancia de la salud de los trabajadores, donde el responsable del ministerio decía, bueno, es que ya está prácticamente aprobado que se incluya la enfermedad mental, ¿vale? Que por otra parte era razonable, porque además es algo que se está haciendo en otros países europeos, no somos los únicos. Entonces, todo esto, evidentemente, es digno de cambio. Es verdad que nos conformaríamos con que lo tradicional, la sílice, la medida y tal, se viera incluso en el sector de la construcción. Pero en muy breve tiempo vamos a ampliar ese concepto de ese cuadro de enfermedades profesionales a algo que era impensable. El ejemplo son las enfermedades mentales. Por lo tanto, la silicosis y la asbestosis son tradicionales, pero están de moda. Hace muy poco, menos de un mes, se ha creado el Observatorio Internacional de Neumoconiosis, que lo coordina un buen amigo de Chile. Y están todos los países, no solo Latinoamérica, en España, y hay casi todos. Nosotros también participamos. ¿Qué es lo que quiero decir? Quiero decir que lo tradicional era tradicional, pero sigue estando de moda y sigue siendo muy importante. Y se está potenciando especialmente. Yo digo, desde lo que es la neumoconiosis, que lo hemos hablado, tradicional, como enfermedad mental. Va a ambos lados. Pero tampoco podemos olvidar que la vigilancia de la salud, cuando se hace en la construcción o en cualquier sitio, no se debe de hacer la vigilancia genérica. Es solo en función de los riesgos. O sea, yo, por ejemplo, si yo soy profesor, ¿a mí qué tendrían que hacer? Yo como profesor hay una enfermedad profesional, ¿no?, que es los nódulos vocales, deberían de hacerlo. Además, debería ser obligatorio. En contra de lo que dice mucha gente, toda persona expuesta a una enfermedad profesional, bajo mi criterio, bajo mi interpretación del artículo 22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales,
toda persona expuesta a una enfermedad profesional debería ser obligatorio hacer la vigilancia. Pero claro, también podríamos decir que ¿por qué los trabajadores no se lo hacen? Por miedo a un tema de confidencialidad. No olvidemos que alguien, un empresario, que vea un dato médico es la mayor sanción posible. Es una enfermedad muy grave. Es más grave que un empresario vea un dato médico que oculte un accidente grave. Ocultar un accidente grave es grave. Ver un dato médico es muy grave. ¿Es lo que se hace habitualmente? No. Pero porque tampoco creo que la mayoría de los trabajadores sean conscientes de la importancia de la confidencialidad. Lo digo sobre todo también porque cada vez más ahora vamos a ver la inteligencia artificial. El 6 estábamos un seminario que era inteligencia artificial. Es que en la vigilancia de la salud estamos hablando de datos sanitarios, de historias clínicas, de pruebas diagnósticas. Podemos ver lo que son los dispositivos, que es la pulsera que te va a dar una serie de información, cuestionarios en línea, conjugado con sensores ambientales que te pueden dar la información del trabajador y la información del ambiente. Todo eso nos va a permitir identificar patrones y tendencias. El uso del registro y explotar los registros es la base de la epidemiología laboral. Lo que yo, digamos, en alguna medida, y también Juan Luis, somos epidemiólogos laborales, nos dedicamos a tratar datos. Reconozco que eso mismo tiene problemas, porque tenemos el miedo de la inteligencia artificial, que lo hay, por confidencialidad de los datos, porque hay sesgo algorítmico, o sea, una discriminación de ciertos grupos, porque la interpretación todavía utilizando la inteligencia artificial es compleja, porque entra una información por un lado y sale por otro la interpretación. ¿Y cómo se cuece? Lo que llaman cajas negras, porque puede producir depresión, porque pueda dar la impresión con esa inteligencia artificial que puede sustituir la toma de decisiones, y eso es absurdo. Es simplemente sacar una información para que el médico del trabajo, el enfermero del trabajo pueda interpretar, o un neumólogo puede interpretar. Son solo herramientas, no son nada. O puede producir paranoia por temor a que sustituya la toma de decisiones o incluso adicción, por estar todo el tiempo comprobando dispositivos con esa pulserita o lo que sea, ¿no? O incluso interferir no solo en el trabajo, sino a nivel social, ¿no? Por lo tanto, es cierto que la inteligencia artificial, yo diría, es algo que ha llegado y se va a quedar, que lo que yo reclamaba el día 6 es, por favor, que los que tengan dinero, el gobierno andaluz, por favor, potencie que haya empresas en Andalucía, en España, ¿vale? Para que desarrollen inteligencia artificial. Primero, para que se digitalice, porque sin digitalizar no tenemos nada. Y en segundo lugar, se da una idea falsa de que solo lo van a hacer las grandes empresas. No, van a hacerlo las grandes empresas lo que es la herramienta. Hay empresas, incluso españolas, que lo que hacen es utilizar esa herramienta, ¿no?, que la paga la grandes empresa, para adaptarla a una pyme, a una pequeña empresa. ¿Vale? No será perfecta, pero existen esos mecanismos porque si no, solo 5 o 6 empresas. Si nosotros no tenemos a una empresa para desarrollar herramientas y para ayudar a digitalizar las empresas, estaremos dependientes de las grandes multinacionales. Nos arrepentiremos y impediremos que vamos. Estamos totalmente a tiempo para hacerlo. Vuelvo a repetir, la inteligencia artificial puede ser un riesgo, sí, pero es mucho más riesgo no ponernos las pilas y saber que lo que va a venir viene y llegamos de la mejor forma posible. Con esto solo me queda, agradecer a todos los ponentes, Luis Colmenero, Valeriano Lucas, Juan Luis Cabanilla, Juan Carlos Camacho, Pedro Martín, Alfredo Menéndez, por supuesto, al coordinador, en este caso Juan Gómez Salgado, que no ha podido venir, ¿vale? Pero yo en este caso estaba en su lugar también haciendo las presentaciones. Y, por supuesto, a todos los inscritos. Hay un alto número de personas inscritas online, ha habido un número bastante alto, primero 70, 80, 90, hasta un poco más, ¿no?, casi permanente online, más todos los que estáis aquí. Por lo tanto, parece que el tema era un tema que tenía interés. Nosotros, si de verdad al final el esfuerzo ha servido para que llevéis algo de conciencia con todo este tipo de ponencia, creo que ha servido suficientemente. Por supuesto, la gracia al Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales y al colegio, ¿no? Lógicamente, el colegio que nos ha cedido las instalaciones. Solo para terminar, todas aquellas personas que hayáis estado conectados y que nosotros
tenemos los datos, o sea, el email, el DNI, etcétera, se le hará un certificado. Todos los que presencialmente habéis dado vuestro nombre y habéis puesto los datos, le haremos un certificado, ¿vale? Y nada más. Muchas gracias.